vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 1, verso 1. ¿Han escuchado hablar de este libro, Números? No parece un libro de la Biblia, sino del álgebra de Baldor, ¿sí o no? Números, capítulo 1, el verso 1. Oiga, les digo que usted le dice números y ya le da como una pereza mental. ¿Será de cuenta? ¿Será de qué? ¿De qué se tratará este libro? ¿Cuántos han leído el libro de Números? Ah, bueno, muy bien. Cuando lo tengas dicen amén. 1:1. Sencillito. Amén. Leo a favor de ustedes. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, dejémoslo ahí, cierre sus ojos ahí donde está, vamos a orar a Dios. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias porque hoy nos tienes en este lugar, llenos de vida, llenos de vigor, llenos de ánimo, Señor. Estoy seguro que tú nos has bendecido de una manera especial, Señor. Estoy seguro que tú nos amas y que nos has atraído a este lugar, Dios mío, para hablar a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que todos los que estemos aquí hoy en este lugar, Señor, dispuestos y aún no tan dispuestos, podamos recibir una palabra, Señor, que aliente por completo nuestro corazón, Señor. Oro, Señor, para que tu unción, que es la que enseña todas las cosas, enseñe nuestros corazones y que hoy podamos aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Toda la gloria y toda la honra sean dadas para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Números, ¿por qué se llama el libro de Números? Los que estudian dicen que el libro de Números se llama así porque al principio del libro y al final del libro se hace un censo, se hace un conteo del pueblo de Israel, un conteo de todos los que salieron de Egipto y fueron liberados y fueron llevados al desierto, que fueron como aproximadamente 650 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y también se hace un censo al final, que son el censo de las personas que sobrevivieron al desierto, de los que iban a entrar a la tierra prometida. Pero yo sinceramente no llamaría el libro de Números, yo le colocaría otro nombre porque tiene muchos temas. Por ejemplo, el libro de Números habla de la rebeldía y la continua queja del pueblo de Israel. El libro de Números habla que continuamente el pueblo se quejaba en el desierto. Se quejaba por hambre, se quejaba por sed, se quejaba por el liderazgo, se quejaba porque sí, se quejaba porque no. Entonces posiblemente yo le colocaría el libro de las quejas, de la quejabanza, ¿sí o no? Pero no, tampoco se llamaría así, ¿sí o no? Se llamaría así, porque también este libro habla de la disciplina del Señor. Cada vez que el pueblo se quejaba, cada vez que el pueblo murmuraba, taque, Dios los amonestaba cariñosamente, tragándoselo la tierra, ¿sí o no? Que murieran 110,000 o 200,000, cariñosamente, la disciplina del Señor. Entonces también posiblemente se puede llamar el libro de la disciplina, ¿sí o no? Pero no solamente habla de la disciplina del Señor, también habla del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Habla del paso de Israel durante 40 años en el desierto. Si hoy que estamos en San Rafael estamos a 39 grados, casi una fiebre, estamos sofocados, imagínense 40 años en el desierto. En el desierto. Oiga, y curiosamente, para los judíos este libro de Números no se llama Números, se llama, en el hebreo se llama Bamidbar. Bamidbar. Y Bamidbar significa nada más y nada menos que en el desierto. ¿Qué significa? En el desierto. Y por este nombre hoy he titulado esta predicación En el desierto, que prácticamente estamos en él, ¿o no? Dirás que no. En el desierto. Este libro lleva este nombre porque ellos acostumbran a colocarle el nombre a los libros como inicial.
Por ejemplo, Génesis se llama en el principio, Éxodo se llama el libro de los nombres, Levítico se llama Dios llamó. ¿Por qué? Porque empieza diciendo y Dios llamó a Moisés. Y el libro de Números empieza hablando de que Moisés estaba ¿dónde? En el desierto. Entonces hoy vamos a hablar de ¿qué? No, en el desierto. Recuerde que tiene una partícula, una preposición, la preposición en, ¿cierto? Y la preposición en es una preposición de lugar. Habla de que el pueblo estaba en el desierto. Ahora, como es para nosotros estamos en él. O no todos pues, o posiblemente algunos estemos en el desierto. Cuando uno piensa en el desierto, piensa que el desierto es un lugar que uno nunca visitaría. Bueno, a no ser que fuera Dubái, ¿sí o no? Pero realmente yo no pagaría unas vacaciones para ir al desierto, ¿o usted sí? Porque el desierto es un lugar ¿qué? Lugar desierto, un lugar árido, un lugar sin vegetación. Eso es lo que nosotros creemos, ¿sí o no? Un lugar que realmente no se lo recomendaría uno a nadie, ¿sí o no? ¿Por qué no te vas para el desierto unas vacaciones con tu familia, hombre, para que vengas deshidratado? No, ¿cierto que no? Uno no lo recomienda. En el desierto, es más, el desierto dentro de nosotros los cristianos está muy conocido. Hermano, ¿tú cómo estás? No, hermano, pasando por un desierto, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, ¿sí o no? Cansado. Y nosotros acostumbramos a hablar del desierto, ¿sí o no? Porque concebimos que el desierto es un lugar de ¿qué? Un lugar de procesos o un lugar de pruebas, ¿sí o no? Cuando usted habla de desierto, cree que el desierto es un lugar de prueba. Curiosamente, Israel pasó por 7 desiertos, 3 en Éxodo y 4 en Números. 7 desiertos pasó Israel. 7 desiertos. Y el desierto es prueba, 7 desiertos, o sea que Dios nos prueba 7 veces, porque el número 7 es perfección, hasta perfeccionarnos, ¿sí o no? Eso es tan curioso eso. 7 desiertos. Y si el pueblo de Israel pasó por el desierto, nosotros también debemos pasar por el desierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero yo quiero hablarles hoy del desierto, pero que no veamos el desierto como ese lugar maluco, incómodo, en el lugar que no queremos estar, sino como un lugar necesario. Necesario. Amén. Diga para sus adentros, el desierto es un lugar necesario. Para sus adentros. El desierto es un lugar necesario, ¿sí o no? Amén. La palabra Bamidbar en el desierto, o más bien Midbar, antes de decirles esto, yo quiero que usted tenga algo muy presente. ¿Por qué decimos las palabras en hebreo? Porque el hebreo es un idioma o es una lengua de raíces. Y las raíces son las que nutren, son las encargadas de llevar toda la alimentación, toda la savia y todo el nutriente al árbol para que el árbol dé el fruto. Y si uno obvia las raíces, realmente uno no se va a alimentar, ¿sí o no? Uno tiene que ir a las raíces. Hoy en día leemos la Biblia en lenguaje actual y es muy fácil porque es muy fácil de digerir. Pero el alimento que es fácil de digerir realmente no alimenta. Lo que alimenta es la comida sólida, o sea, ir a las raíces porque ahí está el verdadero nutriente, el verdadero alimento. Y el hebreo es un idioma de raíces. Una palabra se deriva de otra y otra de otra y otra de otra. Existen en la Biblia casi 8.600 palabras y estas 8.600 palabras se derivan de 2.000 raíces y que todas se conectan entre sí. Por ejemplo, Bamidbar o Bimidbar tiene un componente o una ADN con una palabra que es Anab. Y Anab en hebreo o en español es humildad. La raíz de Bamidbar es Anab y Anab es humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te lleva al desierto para que aprendas. ¿Para que aprendas qué? Entonces el desierto es importante porque necesitamos aprender. ¿Cristo qué dijo? Aprendan de mí que soy poderoso. Aprendan de mí que sano los enfermos. Aprendan de mí que camino por las aguas. ¿Qué dijo? Aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón. El desierto es necesario porque allí aprendemos anab, humildad. Amén. Cuando Moisés tenía 40 años, en su orgullo, en su prepotencia, quiso ser el salvador de Israel. Y en el afán de ser el salvador de Israel, o sea, el salvador del mundo, en su arrogancia, yo soy el elegido, yo puedo salvar a Israel, cometió homicidio. Y le tocó salir huyendo de donde se encontraba, de Egipto, al desierto. Y en el desierto duró 40 años y allí aprendió humildad. La humildad y la mansedumbre están relacionadas. La Biblia dice que Moisés se convirtió en el hombre más más manso de la tierra. ¿Sí o no? En el desierto aprendió humildad, aprendió mansedumbre. ¿Sí o no? Y curiosamente Dios quiere que nosotros pasemos por ese desierto. ¿Para qué? Para que aprendamos humildad, porque nos falta todo. ¿Sí o no? Por ahí van a escribir un libro de orgullosamente decir, me siento orgulloso de ser humilde. Será como bueno, ¿sí o no? A ver si me lo leo. La humildad es algo que todos nosotros necesitamos, ¿cierto? El desierto nos hace humildes. Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, antes de su manifestación a Israel, a cumplir el propósito, que su ministerio duró aproximadamente un año, antes de su ministerio de un año, porque después le mocharon la cabeza y se la tiraron en la cara. Después de esa decapitada, de esa muerte y su ministerio de un año, dice que antes de manifestarse a Israel, ¿dónde vivía él? En el desierto, y se alimentaba de langostas y de mariscos. No, entonces se alimentaba de animalitos, de bichitos y de miel silvestre, y andaba con ropas ásperas. Él sabía que para el ministerio que tenía, porque su ministerio trataba de anunciar la voz del que viene, o anunciar al que viene, voz que clama en el desierto, ¿sí o no? Este es el Señor, ¿sí o no? Este es el ungido. Sabía que para poder llevar a cabo ese ministerio de un año, tenía que humillarse en el desierto. Amén. Y estoy seguro que Juan el Bautista aprendió humildad, porque una vez en una ocasión llegan los discípulos de él todos celosos. Señor, ¿te acuerdas de ese barbadito peludito, lo más de pispo, lo más de hermoso que tú bautizaste? Dicen que él también está bautizando, o sea, te va a quitar el ministerio, está bautizando y más gente está yendo a él para que se bauticen. Te van a quitar el ministerio. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Cuántas veces le he dicho, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido es Él? Amén. Él es el ungido. Me gusta eso porque dice, realmente yo no soy el ungido es Él, y su unción opera a través de mí. La unción es de Él, el ungido es Él, la gloria es para Él. Yo no soy el ungido, ya les dije, yo no soy el Cristo, yo soy el que prepara el camino del Señor. Y dijo estas palabras: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Juan el Bautista fue humilde. ¿Por qué? Porque el desierto nos hace humildes. Si estás en un desierto, si Dios te está llevando a un desierto, es porque Dios quiere que seas humilde. Si Dios me tiene hoy en este desierto, es para que aprenda anabá, humildad. Amén. Otra palabra que se deriva de midbar es nabá. Y nabá habla de una palabra revelada o una profecía. De hecho, la palabra nabá es donde se deriva la palabra profeta. Curioso, ¿no? Mire que Juan el Bautista fue un profeta, Elías fue un profeta, y todos estos estuvieron en el desierto. O sea, cuando usted quiere predicar y hablar la palabra de Dios, quiere profetizar, que profetizar simplemente es declarar los oráculos divinos o la palabra de Dios, usted necesita humildad. Necesita, nabá, ¿sí o no? O humildad también, ¿sí o no? Es lo mismo, son raíces que se conectan. Entonces otra palabra es nabá, que es declarar un propósito o declarar un oráculo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en el desierto es donde Dios declara sus oráculos, es donde Dios revela sus propósitos, es donde Dios manifiesta lo que quiere hacer contigo, es donde Dios revela tu ministerio. Amén.
Eso significa. Voy a pasar rápidamente porque son más palabritas. Hay otra palabra que se deriva de davar y es bedidud. Bedidud, y bedidud significa soledad. ¿Qué significa? ¿A cuánto le gusta la soledad? ¿No les gusta la soledad? Pero hablemos de la soledad no como, ay, estoy aislado, nadie me quiere, nadie me ama. No, 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 no. La soledad es estar a solas. O sea, el desierto es un lugar donde Dios te lleva para estar a solas. A veces nosotros no conectamos con Dios porque estamos en un paraíso. O a veces estamos en un lugar tan cómodo que no conectamos con Dios. Entonces Dios nos ve tan cómodos ahí en el paraíso, ahí en nuestro confort, en nuestro sofá, que nos lleva al desierto para que allá a solas conectemos con Él. Amén. Soledad. Marcos capítulo 1, el verso 35 dice que Jesús, siendo muy temprano, aún oscuro, iba al amanecer. O sea, iba a un lugar desierto, iba a los desiertos y allí oraba. O sea, allí buscaba el rostro del Señor. Marcos 1:35. Vemos que Jesús, el Señor Jesús, buscaba los lugares desiertos, buscaba la soledad, buscaba estar a solas para encontrarse con Dios. Y antes de este texto, dice que Jesús estaba, usted lee el contexto y usted ve a Jesús en Capernaum, y usted ve sanando enfermos, lo ve haciendo milagros. De hecho, venía de hacer una campaña de liberaciones, había sanado como 30 endemoniados y estaba cansado, estaba en un agite ministerial tan impresionante que dice que al otro día muy temprano se fue a un lugar desierto y oró allí. Marcos capítulo 6 dice que los discípulos, después de la misión que se les dio para ir a liberar demonios e ir a declarar el reino de los cielos, Jesús les dijo: paren ahí, vámonos a un lugar desierto. Y se fueron para un lugar desierto y les dijo: vámonos para que descansemos. O sea, hoy en día nosotros vivimos en un agite ministerial o una actividad impresionante, y aún el Señor Jesús en todo medio de ese agite sacó un momento para ir al desierto, para estar a solas, porque en el desierto se halla descanso. Por eso es importante la soledad, porque la soledad te lleva al desierto y en el desierto hallas a Dios, y hallando a Dios hallas descanso. Entonces, ¿por qué es importante estar en el desierto? Porque en el desierto encontramos reposo del Señor. Es increíble, ¿no? En el desierto hay ¿qué? Hay reposo, amén. Hay otra palabra hebrea que es medabar. Y medabar es el que habla, que también ahí se deriva la palabra dabar, que significa palabras. Y el texto original de Números 1, capítulo 1 dice: y Dios dabar a Moisés. O sea, Dios habló a Moisés. Dabar, Dios dabar a Moisés. ¿A dónde? En el desierto. Dios te lleva al desierto para hablar a tu corazón. Oseas capítulo 2 verso 14 dice: y la llevaré al desierto, la traeré a mi corazón, la traeré para hablar a su corazón. El desierto es el lugar donde Dios habla. Oiga, escuche bien, el desierto es el lugar donde Dios habla. Amén. ¿Dónde fueron revelados los 10 mandamientos? En el desierto. El desierto es en el lugar donde Dios habla. Dice: Dios habló a Moisés en el desierto. Ahí fue donde él recibió la revelación de Dios. Gálatas capítulo 1 verso 17 dice que el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo, iba de camino ¿hacia dónde? Hacia Damasco, ¿cierto? Y que dice que yendo de camino una luz resplandeció, y algunos dicen que cayó el caballo. No sabemos si iba en caballo o en motocarro. Se cayó
Dice que quedó como ciego y el resplandor le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí o no? Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es dar coces contra el aguijón. Y él le preguntó: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quiere que yo haga? Y ahí en esa conversación Dios le reveló el propósito que tenía. Oiga, él tuvo una teofanía, una revelación con Dios. Y Gálatas capítulo 1 verso 17 dice Pablo que después de esa revelación no se fue a predicar. Dice que se fue 3 años para Arabia. ¿Para dónde? Y los teólogos dicen que cuando hace alusión a Arabia, hace alusión al desierto, que él se fue 3 años para el desierto. ¿Y ustedes creen para qué se fue al desierto? Para que Dios le hablara. Es más, algunos dicen que se fue al monte Sinaí, porque allá fue donde Moisés recibió la revelación y él necesitaba ir allá para recibir la revelación de Dios para los gentiles. Moisés recibió la revelación para Israel. Pablo necesitaba recibir la revelación para los gentiles y fue al monte Sinaí para recibirla allá. Oiga, y Pablo por allá en Corintios dice: conozco un hombre hace 14 años, fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo, ¿sí o no? Oiga, y el libro de los Corintios fue escrito en el año 54. La conversión de Pablo fue en el año 37 después de Cristo. 3 años en Arabia, más o menos, fue en el año 41. Él dice: conozco un hombre hace 14 años, más o menos en el 41 fue el hombre llevado al cielo, que le mostraron cosas inefables. En ese tiempo estaba en Arabia. O sea que ese hombre que recibió una revelación y fue llevado al cielo fue él. ¿Y dónde estaba? En el desierto. Quiere revelación del Señor, quiere que Dios le muestre cosas inefables que no puede el hombre expresar. Dios habla y revela. ¿Dónde? En el desierto. Amén. El desierto es importante, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren estar en el desierto? Oiga, de tanto hablar del desierto me dio sed. Cierto que sí. Disculpen un momento. El desierto es importante para el creyente, muy importante. Y yo sé que hoy a muchos de nosotros Dios nos está permitiendo estar en el desierto. Los profetas del Antiguo Testamento concebían que el tiempo en el desierto para Israel fue un tiempo de desposorio para el pueblo de Israel. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Entienden la palabra desposorio? ¿Cierto? ¿Qué es un desposorio? En nuestro contexto es un compromiso para un matrimonio, ¿sí o no? El desierto para los profetas, el desierto para Israel, en la concepción de los profetas, fue el tiempo de desposorio para el pueblo de Israel. Estamos hablando de un contexto de amor, de un idilio que tuvo Dios con Israel en el desierto. Y muchos profetas y muchos comentaristas hablan de que el desierto fue el lugar donde Dios hizo su pacto amoroso, tierno con su novia Israel. En el desierto. O sea, el desierto para Dios es el lugar de compromiso. ¿Qué es el desierto? Es un lugar de compromiso. Es un lugar de compromiso. ¿Y cómo hace que un lugar de compromiso? En nuestro contexto las bodas son muy diferentes a las bodas antiguas, sobre todo a las bodas orientales. ¿Cómo era una boda oriental? O una boda, en nuestro caso, una boda judía. Dice que el muchacho más o menos de una edad ya que se podía casar, veía una muchacha guapa, por ahí no está la muchacha guapa que a mí me gusta, se fue. Veía una muchacha guapa, entonces inmediatamente la identificaba, hablaba con su padre, y le decía vamos, y se iba a pedir la mano de la novia de la muchacha, ¿sí o no? Y dice que él se iba con 2 cosas. Se iba con un pellejo de vino, con un
odre, una cosa de vino aquí, llena de vino obviamente, y escribía un documento. Este documento se llama Ketubá. Y el documento, la Ketubá, contenía todas las promesas que el novio, que el muchacho o el pretendiente tenía para la muchacha. Era un documento escrito. Entonces él se iba a donde la muchacha y le decía y le hacía la propuesta, le leía la Ketubá. Cuando la muchacha aceptaba, servía el vino. Él tomaba el vino primero y después la novia tomaba el vino. Y ahí quedaban comprometidos después de la lectura de la Ketubá. Así empezaban las bodas. Después se separaban, se iban 12 meses, se separaban 12 meses. Él se iba a preparar hogar, una morada para vivir, y ella se iba a preparar para ser la mejor esposa. ¿Cierto? Oiga, curiosamente, las bodas judías se llaman las Kedushim, que en español significa la santificación. La santificación. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios leyó una Ketubá. ¿Cuál es la Ketubá del Señor? Los 10 mandamientos, la instrucción, la Torah. Él la leyó en el monte. Dios se comprometió. Dios dijo sus promesas para el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Y ahí fue donde Dios se comprometió con el pueblo de Israel. Ahí es donde nace el compromiso. Amén. Y me gusta mucho lo del vino, porque Jesús también se comprometió con nosotros tomando vino, ¿sí o no? Y Él tomó vino y se comprometió con nosotros, y después nosotros le dijimos sí al Señor y tomamos vino. Por eso es que celebramos la Santa Cena, porque cada vez que celebramos la Santa Cena le estamos diciendo, Señor, estamos comprometidos contigo para esperar los 12 meses o hasta que tú vengas para celebrar las bodas. Pues me están mirando, ya sé por qué, me disculpan un segundo. Que editen eso. Después de los 12 meses celebraban la boda, toman el vino para compromiso. Oiga, antiguamente el muchacho pagaba 200 denarios, ese era el precio por una novia, 200 denarios. Y Jesús fue vendido por 200 denarios. Él pagó el precio por la esposa con su muerte. Él pagaba el precio por llevarse la novia. Jesús hizo un compromiso con nosotros. El desierto es un lugar de compromiso. Dios se comprometió con Israel en el desierto, se casó, se comprometió con la novia, porque Dios quiere que nosotros seamos suena raro, seamos su esposa. Amén. El desierto es un lugar de compromiso. Amén. Por eso para Dios es muy importante el desierto. Y si para Dios es importante el desierto, para nosotros también debe ser importante. ¿Por qué? Porque allá aprendemos humildad, ¿sí o no? Porque allá recibimos profecía. Porque allá en la soledad, tenemos tiempo a solas con Dios. Porque allá Dios nos habla al corazón. Y porque en el desierto nos comprometemos con Dios. Es el único lugar donde realmente adquirimos un compromiso. Es el único lugar donde realmente somos nosotros. Amén. Pero el desierto fue el lugar donde más se manifestó Dios. La palabra dabar también significa apacentar. Y allí fue donde Dios apacentó a su pueblo. La palabra apacentar significa el cuidado especial que tiene un pastor con una oveja. Eso es apacentar. Y usted lee el libro de Números y Dios apacentó al pueblo de Israel. Les dio maná, les dio alimento, ¿sí o no? Sacó agua de la roca, les dio carne, les dio codornices. Les dio protección, una columna de fuego de noche y una nube de día que los protegía del calor. Los defendió en contra de todos los enemigos. ¿Y sabía usted que hubo más milagros en el desierto? Mientras el pueblo estuvo diciendo que
cuando el pueblo estuvo establecido como nación en su territorio. Hubo más milagros en el desierto, en la aridez, que cuando Israel estuvo ya como nación. Realmente los milagros y las cosas portentosas de Dios ocurren en el desierto, porque el desierto nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando tú no vives el desierto, se te olvida que todo proviene de Él, que de Él es la tierra y su plenitud. Pero el desierto te hace humano, te hace débil, te hace frágil, te hace dependiente. Amén. Dios quiere obrar en el desierto. Dios puede obrar en el desierto. Y Dios va a obrar en ese desierto. Amén. Isaías, a mí me encanta el libro de Isaías. Y hoy quiero yo de una manera simbólica leer varios textos de Isaías. Y todos los textos que voy a leer son promesas de Dios para Israel. Recuerde que la Ketubá es el documento donde el novio expresa sus promesas para la novia, ¿sí o no? Isaías capítulo 32, verso 2. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedal, como sombra en el gran peñasco en tierra calurosa. Isaías capítulo 35. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, y las moradas de chacales se convertirá en lugares de cañas y de juncos. Isaías 41, 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Isaías 43. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 44. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 58. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El Señor te pastoreará siempre. Amén. El desierto es un lugar de pastoreo, y aunque nosotros no lo creamos, Dios nos pastorea en el desierto. Y todas las promesas que yo leí aquí son promesas para cada uno de nosotros, y todas tienen algo en común: desierto, ¿sí o no? Y tienen otra cosa en común: que Dios iba a sacar aguas, iba a abrir ríos, torrentes, fuentes de aguas en ese desierto. Y estas palabras son las palabras de Dios para cada uno de nosotros. ¿Te sientes seco hoy? ¿Te sientes árido? ¿Te sientes en un yermo? ¿Te sientes en soledad? Hoy Dios te dice por su palabra que va a haber ríos en ese desierto, que de tu interior van a correr manantiales de aguas, porque eso es lo que hace Dios en el desierto en el que estás. Porque Dios te va a pastorear siempre, y en esa sequía vas a saciar tu alma. Reciban esa palabra de parte de Dios, porque yo sé que muchos nos sentimos secos hoy, porque muchos estamos áridos, porque muchos sentimos que no tenemos nada para dar. Pero es que es en el desierto donde Dios hace los milagros. Amén. Yo quiero que se coloque en pie.